Mateo, les dije, capítulo 25, versículo 14 hasta el 30. Es bastante extenso, se trata de la parábola de los talentos. Voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios. También es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 talentos ganó otros 2. El que había recibido 1 talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor y ajustó cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos presentó otros 5. Señor, le dijo. Me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. El gozo de tu señor compartirás. El hombre de los 2 talentos también llegó. Señor, le dijo. Me entregaste 2 talentos. Mira, aquí tienes otros 2. Su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco me has sido fiel. Al frente de lo mucho te voy a poner. El gozo de tu amo ven a compartir. Entonces llegó el que había recibido 1 talento. Señor, le dijo. Sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí. Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió. Siervo malo y perezoso, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, entonces debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle su talento y dádselo al siervo, que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre el tema ¿y qué hiciste con lo que yo te di? ¿Y tú qué hiciste con lo que yo te di? Pero ahora vamos a la parte importante, la parte que necesitamos nosotros conocer con respecto a las características de la parábola de los talentos. Vamos a estar hablando sobre esas características porque son varias las que tenemos que entender con respecto a esta, ¿ok? Número 1, la primera característica que usted puede ver en el Evangelio según San Mateo es que está estructurada, enfocada dentro de un discurso de Cristo con respecto a los últimos tiempos. Habla con respecto a los últimos tiempos y habla en una forma bastante connotable porque dice que nosotros tenemos que preocuparnos por mantener nuestra vida cristiana en fidelidad al Señor y ser prudentes en la vida. ¿Por qué? Porque habla que la venida de Cristo será inminente. No se sabe ni el día ni la hora, pero sí se sabe que Cristo viene pronto. Cuando dicen amén. Ya concretamente en la parábola, es que cada siervo recibe conforme la capacidad que cada uno de ellos tenía para poder administrar los bienes que el Señor les dio. Al que tenía capacidad para 5, 5, al que tenía capacidad para 2, 2 y al que tenía capacidad para 1, 1.
Y esto es muy importante para nuestras vidas. Quiero hacer una aclaración también porque hay gente que a veces le dice a uno, oiga, usted sí tiene un gran talento, sí canta bien, ¿ah? Qué buen talento tiene. No, el talento, mis queridos hermanos, en este caso se refiere a los bienes, a las cosas que nosotros recibimos con el tiempo para administrar. En este caso, si ustedes lo ven, el talento es dinero. Es como decir, a uno le dio $5,000, a otro le dio $2,000 y al otro le dio $1,000. ¿Me explico? El talento es una moneda local que se utilizaba para lo que era la negociación, ¿ok? Para negociar en los mercados y en otros sitios. Eso es un bien. La Biblia empieza, o el mismo Jesús cuando hace el relato de la parábola, empieza hablando así con respecto a los talentos, ¿ok? La otra muy importante es que le habla a judíos que conocen sobre el tema de ser siervos administradores de los talentos de su Señor. Una cosa son los talentos y otra cosa son las habilidades, las cualidades, las destrezas que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo. Y esto es importante que nosotros lo pensemos por un momento. Ahora, ¿por qué digo en este caso, en este punto, de que le habla a los judíos que conocen sobre la administración de los bienes? Es porque muchas veces esta parábola es usada con fines inapropiados. Entonces le enseñan a la gente de que si usted siembra en el Señor, usted va a poder recoger mucho más en el Señor. Le enseñan a la gente a pactar con Dios basado en una parábola como esta. Entonces le dicen a la gente que ellos pueden perfectamente empezar a sembrar en el Señor, a pactar con el Señor, y si usted da 1,000, el Señor le devolverá 10,000. Y nada que ver. Esta parábola nada que ver con eso. La parábola de los talentos no es un asunto de productividad o de ganancias. La parábola de los talentos es un asunto, como decimos aquí al final, es un asunto de responsabilidad y de fidelidad o de compromiso, de constancia. A eso se refiere la parábola. No se refiere a otra cosa. No tiene nada que ver. Y le voy a decir por qué. Pero en el tiempo de Israel, la gran mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Algunos que tenían ríos o que tenían lagos o que tenían acceso al mar podían dedicarse a la pesca, pero no todos. Aquí, cuando Jesús está hablando, Él está en Jerusalén, no en Galilea. No está allá hablando de peces, aquí tiene que hablar de otra manera porque la gente se dedica precisamente a eso. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan de una parábola que es que viene un señor y hay varios hombres que están en un sitio. Y entonces ese señor empieza a contratar a unos a la primera hora de la mañana, ¿sí recuerdan? A otros al mediodía, a otro a las 3 de la tarde y a otra casi al filo de las 6 de la tarde, ¿sí recuerdan? Y a cada uno les iba a pagar un denario. Eso que está hablando el mismo Jesús, que es el que emplea esa palabra, es una ilustración basada en la vida diaria, en la cultura que la gente vivía. Porque ¿cómo vas a hablar vos algo que la gente no entiende? Como que empecemos a hablar aquí de astronautas y el planeta y la galaxia no sé qué y usted se queda, ¿qué está hablando? No entendí. Igual esta gente no podría entender lo que Jesús está hablando en las parábolas si no le habla sobre cosas conocidas. Entonces la gente en Israel se dedicaba netamente a la agricultura. Muy poquita gente, pero muy poquita, tenía tierras. Eran los señores de esa tierra. Y esas personas en particular contrataban a diferentes personas con la finalidad de que fueran a labrar la tierra, que eran la gran mayoría de los pobladores. Algunos tenían una casita con una parcela atrás y así se dedicaban, esa era su vida. Y cuando la Biblia dice en el capítulo 6 de Mateo sobre el Padre Nuestro, ¿sí lo recuerdan? Padre Nuestro. Hay una parte donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vivía de su trabajo. No tenía ni siquiera esperanza de poder recoger bienes en su vida. O sea, hacer fortuna para la mayoría de la gente eso no existía. Trabajo todos los días hasta morir, sábados y domingos.
Entonces tenemos que entender el contexto de que efectivamente cuando Jesús está hablando de los talentos, no se refiere concretamente al tema de los dos que consiguieron el doble de lo que se les había dado a administrar. No, más bien al revés. Más bien es el Señor quien se anima, quien se admira de ver lo que ellos hicieron. ¿Cómo es que responde el Señor? Le dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Verdad que sí? Así es como dice. No dice, qué dicha, ¿ves? Qué bueno, qué dicha que lograste esos 5. Así me parece, porque yo te instruí. ¿Dónde dice en la Biblia, dónde dice en este pasaje, que el Señor le dijo a estas personas que tenían que multiplicar aquello que Él les dio? Son del Señor, pero sí tenemos que hacer una adecuada administración delante del Señor. El Señor de la mies o el Señor de la viña no le pidió a sus siervos que multiplicasen aquello, sino que hiciesen un uso apropiado, responsable con respecto a aquello que Él les daba. Y aquí es donde sí encontramos tema, y eso sí lo entendían los judíos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que labrar la tierra y tenían que sembrar la semilla como tenía que ser, como le decía su Señor. Y sabían que si había algún galerón que estaba mal colocado, tenían que ir y cambiar las latas o lo que fuera, ¿verdad? En aquel entonces no eran latas, en aquel entonces era un tipo de asbesto, un tipo de trabajo que se hacía en aquellas tierras y de forma alineada, porque casi no llovía. Si había que cavar un pozo, lo cavaban ellos. Ellos tenían que convertirse en administradores. La persona que tiene la expectativa de que cuando venga a Cristo el Señor le va a prosperar, creo que va a tener que leer la Biblia un poquito más. Porque Dios no prospera con bienes, Dios prospera integralmente. Porque ¿de qué vale en este sentido que una persona tenga mucho si es egoísta? No habrá que trabajar más bien en él. Y aquí es donde entramos entonces en la parte que precisamente estamos hablando de este tema. El tema es la persistencia y la responsabilidad. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo administrar bien, y aquí entramos en materia, cómo administrar bien lo que el Señor nos ha dado. Lo primero es que tenemos que fijarnos que nosotros debemos de administrar bien los bienes que el Señor nos ha dado, no pensando en tener más bienes, en ver cómo tengo más bienes, sino en cómo administro de manera responsable lo que ya tengo, de tal manera que eso dé fruto. Hay personas que están esperando en el Señor a que el Señor les prospere con un negocio, luego con un carro, luego tener esto, luego tener aquello. Vea, yo tengo un sueño, no es que me estoy durmiendo, no. Yo tengo un sueño, a mí me gustaría llegar a tener un BMW, un 4x4 BMW, sí, eso es lo que yo quiero, yo personalmente quiero confesarlo delante de todos ustedes. A mí me encanta el BMW, entonces a mí me da chicha, ¿no es cierto?, que el Señor no me lo dé. Señor, te lo he pedido encarecidamente, Señor. No es cierto, estoy haciendo la mímica, ¿ok? Solamente que me gusta el BMW es cierto, nada más. Lo demás es un extra que estamos poniéndolo para que podamos ilustrar esto. Señor, volvamos a la oración. Señor, Padre mío, yo desato. Señor, yo confieso. Señor, yo no recibo. Yo recibo lo que tú me das. Tú eres el dueño del... Y seguimos ahí hablando paja. Le voy a decir por qué. El Señor nunca me va a dar eso, porque solo póngase a pensar, y ya yo me puse a pensar en eso. Una cilindrada de 4,000 centímetros cúbicos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto? Por 4,000 centímetros cúbicos que tiene un BMW 4x4, y le voy a poner otro de los más lindos que parece un zapato, dice mi hijo. Qué lindo. Se imaginen ese volante yo. Ojalá ese hatchback que haré ahora. 6,000 centímetros cúbicos, o sea, 2,000 centímetros cúbicos más. ¿Cuánto cree que tengo que tener yo en la cartera para estarle echando ese carro a cada rato si con cada jalón se me va $1,000,000 de pesos?
Entonces, ¿para qué voy a seguir yo inútilmente orando al Señor para que me haga algo que yo no puedo administrar? No estoy en capacidad para eso. Bien, y aquí vamos entonces a entrar en materia. ¿Cómo nosotros vamos a administrar bien lo que el Señor nos dio? Número 1. Cada una de nosotros y de nosotras debe trabajar en el bien ser y en el bien hacer, antes que en el bien tener. Muchas personas buscan la manera de cómo trabajar en el bien tener. Entonces quieren tener mucho y luego se van hasta aquí con deudas. Y después no pueden vivir tranquilos. Cuando hablamos del bien ser, estamos hablando de una persona que en este caso es una persona fiel, que es una persona constante, que es una persona comprometida, que es una persona honesta. Hay que trabajar en la gente en el bien ser, no en el bien tener. Y no hay que prometerle al pueblo de Dios que el Señor les va a bendecir con mucho tener. Eso no es cierto. El Señor les va a bendecir con el bien ser. La Biblia enseña en Mateo capítulo 6 versículo 33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas esas cosas del bien tener serán añadidas, sumadas. ¿Para qué vamos a tener 2 maestrías? Una persona que ha viajado por el mundo, si no es fiel. Si no es fiel a su familia, no es fiel a su esposa. Si es una persona que despilfarra el dinero, que no sabe cuidarlo. Dios no trabaja en el bien tener, sino en el bien ser. El ser honesto, el ser responsable, el ser útil en la vida, el ser administrador del tiempo. La Biblia habla también sobre el bien hacer, el hacer las cosas bien desde un inicio. Mi mamá siempre decía, el perezoso y el mezquino, más o menos, no se lo saben, ¿verdad? Algunos, la mayoría no se lo saben. El perezoso y el mezquino va 2 veces al camino. ¿Por qué? Porque hay gente que por pereza, por negligencia, no hace bien las cosas. Y después esas mismas cosas le enseñan una lección de vida. Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. El bien hacer, el bien actuar, pues. Hacer las cosas bien desde el principio. Ser un verdadero y adecuado mayordomo de los bienes que el Señor pone en nosotros. Parte de esos bienes es el salario, nuestros hijos, el trabajo. ¿Cómo voy a estar yo trabajando a ojo? Apenas viene mi jefe. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Yo les decía, no sé si les conté ahorita al inicio. A mí me encanta ir a la Pops. ¡Qué rico! Y me encanta el batido ese de caramelo. Es el que va. Es más, no me gusta otro, solo ese. Mi esposa se enoja a veces conmigo. Ya sé lo que vas a pedir. No me digas, sos adivina. Pero hermanos, cada vez que voy, el vasito lo hacen más chiquitillo y el precio más alto. Me da una chicha. Entonces he tenido que optar por otro lado. Entonces me voy allá a helados Granados. ¿Pero qué creen? Están subiéndole el precio a esos helados. Y yo todavía con el mismo salario y el precio más alto. ¿Esta gente qué cree? ¿Que yo qué? ¿Que recojo qué? La plata de los árboles. Con esto hago una ilustración, hermanos. Aunque a mí me encante, hay días, hay semanas, hay meses que tengo que decir no. Ese es el bien hacer. Dios trabaja en el ser y en el bien hacer. ¿Para qué? Para que yo pueda tener bienestar y bien tener. Yo tengo que actuar conforme a las realidades de mi vida. No estar obsesionado con que, uy, ve ese hermano con un carro nuevo, ¿cómo puede ser posible? Y él es más chiquitillo que yo y más feo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar de él. Y sigue, oiga, pon atención.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Aleluya. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy, no una pantalla de 50 pulgadas que yo no puedo pagar. Si no la puedo pagar, como dice en uno de los programas de televisión, si usted no va a pagar, no tiene que comprar. Si usted no lo va a pagar, no tiene por qué comprar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Si usted no lo puede tener, no lo tiene que comprar. Eso es el bien hacer. El hacer bien las cosas desde el principio. Para no tener después dolores, que son dolores muy frecuentes. Y aquí vamos a la tercera parte. Y es el bienestar. Cuando hablamos de bienestar, mis queridos hermanos, no estamos hablando de una persona que está ahí sumida en la playa, dormititica debajo de una palmera, tomando agüepipa. Ese es el bienestar, el placer. Ojalá le caiga un coco para que vea que las cosas no son tan así como usted piensa. Y que le caiga bien en la jupa, ojalá en esos pensamientos que a veces tenemos nosotros. Esta es la vida que yo me merezco. El bienestar, mis queridos hermanos, se refiere concretamente a la salud mental y física que puedo tener cada noche cuando yo me voy a la cama a dormir y estoy tranquilo de haber hecho bien, que las deudas las tengo controladas y que estoy haciendo bien las cosas delante del Señor, administrando bien sus bienes. Eso es bienestar. Si usted no puede tener un carro seguro, no lo compre. No lo compre. Porque el bienestar es mucho mayor que el placer de tener. Es mejor estar en paz y estar, como dice la Biblia, que los hijos de Dios deben de estar con el rostro erguido. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Porque aunque tenga deudas, por ejemplo, de la casa que muchos tienen, aunque tengan el carro que muchos tienen, saben que tienen la plata para poder pagar cada mes esa cuota. El bienestar, mis queridos hermanos, no es tener dinero en abundancia, sino tener salud mental y física. Es sentirse en paz y satisfecho con la gestión que cada uno de nosotros debe hacer como hija e hijo de Dios. Ese es el bienestar. Es sentir haber sido útil para otros, no para uno mismo. Es irse a la cama cada día y saber que de las cuentas que yo tengo, las tengo al día. No tengo que estar en esa zozobra terrible de que no me alcanza el dinero. Ya el dinero lo tengo comprometido. El aguinaldo, ahorita en este mes, muchos ya lo tienen comprometido. No puede ser, no puede ser, por Dios, se están robando su propia paz. Y todas las noches oran la misma oración: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, sí contestas esta oración. Me harás vivir confiada. No. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y todo pensamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En eso trabaja el Señor. Él no trabaja de hacerlos millonarios a ustedes, es en darle a cada uno según su capacidad. Pero nosotros nos toca el ser responsables con el Señor, responder con nuestras acciones apropiadas al bien que Dios nos dio a cada uno de nosotros en nuestra mano. Esa es la razón de ser. Por eso la Biblia llama a esta última persona un siervo malvado, inútil. Porque teniendo la capacidad, no actuó en concordancia a esa capacidad. Bien pudo haber metido la plata en el banco, él lo sabía. Es más,
Les digo de una vez, vean el versículo en Mateo 25, versículo 26 y 27, creo que ese es. 26 y 27. Mateo 25. Ajá. Le responde su señor y le dice: siervo malo y negligente, ¿verdad que sí? Así dice. ¿Qué dice después? Los que tienen Reina Valera 1960. ¿Qué dice? Ah, si vos sabías, he ahí la palabra clave, sabías. Ahora ve el 27. Por tanto, ¿qué? Ay, debías. Si ya sabías, pues entonces debías. Lo que está hablando es que no es que esta persona era ignorante de lo que había que hacer, es que no lo hizo. No lo hizo. Y actuó por emoción. Ay, no, esto me lo pueden robar. ¿Dónde? Va a meterlo aquí. Y muchas veces actuamos por impulso. La Biblia dice que yo tengo que actuar por responsabilidad. Responsabilidad es responder a las acciones que yo he hecho. El enfoque de la parábola está en que nosotros debemos de actuar en la vida con responsabilidad. Y no importa tu edad, cada uno conforme a su capacidad. Hay que trabajar en el ser. Debemos de trabajar en el ser. Y con esto termino. Uy, uy, uy. He aquí, dice algunas Biblias, he aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Hermanos míos amados, agárrese duro. Y si usted tiene que corregir el rumbo de su vida, corríjalo ahora, porque ese es el tiempo en que el Señor nos está diciendo, más que nunca, he aquí, vengo en breve, y mi galardón conmigo. No sea que el Señor venga en un momento en que yo esté mal parado, y eso sí sería grave, porque ya no hay otra oportunidad para nuestras vidas. Ya sea que el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia, que también puede darse. Yo reconozco que no sé ni el tiempo en que tú has de venir y mucho menos en el cual yo voy a partir. Por lo tanto, debo de estar firme siempre, ser fiel al Señor siempre y ser responsable con los bienes que Él trae a mi mano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra.